Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro canal Mentes Narcisistas. Bueno, en esta ocasión quiero tratar una temática que puede ser muy posiblemente de las más complicadas a tratar dentro del panorama del narcisismo patológico, porque muchas veces pues ni siquiera los profesionales se ponen muy de acuerdo y que no es otra que la del trastorno narcisista de personalidad en comorbilidad con el trastorno límite. Bueno, veo que hay mucha gente en canales de YouTube, hay alguno que otro que trata sobre el trastorno límite de personalidad o borderline, que se encuadra dentro del mismo clúster que el narcisismo, que el antisocial y que el histriónico. Y como que acaban muchas personas ofendidas. Propio individuo con borderline que visita el canal y que bueno, pues que no está de acuerdo con muchas de las cosas que se comentan. Y claro, aquí hay que hacer una puntualización porque me parece muy importante. No es lo mismo un borderline, una persona con trastorno límite de personalidad, que siempre va a tener comorbilidad o concurrencia, es decir, va a tener otros trastornos asociados, pero no el narcisista, y ese trastorno límite de personalidad que en concurrencia o en comorbilidad sí que va a presentar el trastorno narcisista o un grado de narcisismo muy elevado. Cabe recalcar esto porque creo que es muy, muy importante. No todos los borderline son narcisistas. No es así. Lo digo porque yo mismo, el caso de una expareja que tuve, que resultó ser bastante complejo de entender y bastante doloroso al final de cómo acabó la relación y bueno, por lo tormentoso que fue, por lo enrevesada que fue la relación, por momentos de mucha realmente ilusión y de aparente felicidad. Todo ello alternado con otros momentos de una enorme inestabilidad y de muchas dificultades, ¿no? de incomprensión y de dolor. Entonces, yo siempre me pregunté cómo es posible que estas personas, bueno, este caso que conozco de persona tan poco consciente sobre sí misma, que siempre proyecta todo hacia afuera, que todo es culpa de quien tiene delante. ¿Cómo es posible si otras personas que yo estoy leyendo por aquí, que veo que incluso tienen canales, ¿no? De YouTube, en internet, foros, gente con el TLP, y que se siente muy ofendida cuando leen precisamente comentarios de ese tipo, ¿no? De es que los borderline todos son unos narcisistas. Bueno, pues es que hay casos y casos. Digamos que están más o menos mitad y mitad. Se han hecho estudios, se ha visto que quizás entre un 25 y un 50, lo cual sería un 37 quizás por ciento de los casos de trastorno límite también tendrían en comorbilidad un trastorno narcisista. Pero claro, esto es difícil de saber porque muchas veces pues, los rasgos que proliferan, que son más prominentes, son aquellos del trastorno límite, es lo que lleva a la persona a ir a la consulta, es en lo que se centran los terapeutas y luego pues queda invisible a la comunidad clínica precisamente ese otro trastorno que está detrás. Bueno, es complejo y me gustaría decir que a todas aquellas personas con trastorno límite que estén viendo este vídeo, sabed que todos mis respetos por aquellos que están haciendo un trabajo personal, que se han dado cuenta de que algo falla en sus vidas y que están intentando mejorar. Este vídeo no es para vosotros, de hecho entiendo y creo tener constancia de que muchas veces una persona con un trastorno límite de bajo funcionamiento, ojo, es un término clínico, puede no gustarnos las etiquetas, pero
es una manera buena de diferenciarlo, porque básicamente se dividiría en esos dos tipos, el de bajo funcionamiento y el de alto funcionamiento. Claro, durante muchos años para los psicólogos, los terapeutas, este trastorno ha sido un cajón desastre, ha sido un lío, ¿no? Un lío porque no se llega a entender, claro, si es gente que tiene empatía, cómo es posible que se le meta junto al psicópata en un grupo, cómo es posible que esté ahí con el narcisista. Bueno, pues porque sí que hay casos en los que es así. Si tú tienes TLP y resulta que estás viendo este vídeo, es porque te ha llegado a interesar. Eso es algo que una persona con un trastorno narcisista, ya independientemente de que tenga también el borderline, eh, no lo va a ver. ¿Vale? Normalmente no van a caer en visualizar estos vídeos y van a tener interés por resolver su problema. El problema está en cuando el grado de narcisismo es muy elevado. ¿Y por qué se produce un grado de narcisismo en el TLP? Pues porque es una defensa. El borderline es más primitivo. El origen, el trastorno original sería el borderline. Habría un miedo al abandono, se caracterizaría por eso, sobre todo por mucha inestabilidad con uno mismo y hacia los demás. Y efectivamente, en cuanto a la autoimagen, habría una autoimagen fluctuante con uno mismo, también con los demás, y habría un miedo al abandono muy grande. Claro, esto parece que como que genera mucha ansiedad y que nada tiene que ver con el narcisista que permanece impasible, que no tiene ansiedad ninguna y que, bueno, pareciera que no le importa nada, ¿no? Sin embargo, el caso del borderline, pues existe una empatía emocional como muy grande. Los casos que he conocido son de personas que sí empatizan quizás mucho con algunas causas que parecieran muy sensibles, ¿no? Pero que luego sí que es verdad que les cuesta empatizar con quien tienen delante, sobre todo cuando están dolidos. Claro, es normal, cuando uno está muy dolido, pues sea quien sea, no hace falta tener un trastorno ni nada. Pues al final, pues te cuesta empatizar, ¿no? Aquí el problema estaría más en la empatía cognitiva. Muchas veces se interpretarían gestos de los demás que no encajarían con la realidad. Y es que ese tipo de discusiones con mi pareja borderline, pues sí que las tuve y sé lo que es. Y muchas veces no llegaba a entender qué es lo que pasaba. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que en ese caso sí que había de fondo también un trastorno narcisista más encubierto. Creo que cuando una persona con trastorno límite también tiene comorbilidad un trastorno narcisista, lo tiene de una manera vulnerable, encubierta. No es capaz de mostrarse ante los demás como ese narcisista abierto, grandioso, ¿no? Y, y bueno, comentar que no es lo mismo el caso del bajo funcionamiento, que sería el de ese TLP que impide a la persona trabajar, que impide a la persona hacer su vida, que muchas veces acaba en una relación con un narcisista patológico que hace uso de precisamente ese miedo al abandono, ¿no? Que se aprovecha. No es lo mismo que ese otro TLP del que yo hablo y en el que me gustaría hacer hincapié en el vídeo, y que es el de el alto funcionamiento. Por lo tanto, ya te digo, si estás viendo este vídeo y te sientes identificado, padeces TLP o algún familiar o amigo lo tiene, no va por ti, no va por ti. Es magnífico que alguien esté trabajando en sí mismo y que sea capaz de verlo. Bien, no todos son iguales, igual que no hay dos narcisistas iguales, no hay dos borderline igual, no son iguales, y es más, en este caso puede haber incluso más variabilidad, diría yo. Claro, en el de alto funcionamiento, que es el que puede un poco confundir, un poco bastante, y que muchas veces nos sentimos también incomprendidos los novios o, bueno, las parejas del narcisista borderline, pues es que o bien nos comentan acerca de la posibilidad de que sea borderline y ya, y ya está, y bueno, vemos que no, que no encajan las conductas, las dinámicas con lo que se nos dice, ¿no? Con lo que leemos,
O bien, bueno, pues sí, podría ser narcisista, si total, las etiquetas son lo de menos, ¿no? Claro, a nosotros eso nos genera también un malestar personal, porque si lo importante es cierto, no es la etiqueta, tampoco sabemos identificarlo. Y para cambiar nosotros y saber qué es lo que nos ha llamado la atención de la otra persona y saber lo que nos ata, ¿no? También necesitamos ponerle un nombre, también se hace comprensible eso, hay que entenderlo. Así que cuando hablamos del alto funcionamiento, Randy Kreger, en su libro Stop Walking on Eggshells, que es Deja de andar sobre cáscaras de huevo, habla precisamente sobre este tipo. Y es que normalmente hay una comorbilidad con trastorno narcisista de personalidad. Le permitiría mantener una compostura a lo largo del día, mantener un empleo, mantener un trabajo, ser bastante exitoso en la vida, incluso no sería egodistónico, como en el caso de ese TLP de bajo funcionamiento donde la persona sabe que hay algo que falla, donde no se puede controlar. Sin embargo, o sea, no estaría a gusto consigo mismo, con su personalidad. Sin embargo, en este caso de alto funcionamiento, el High Functioning Borderline Personality Disorder, que sería el nombre técnico, ¿no?, que se utiliza muchas veces, pues la bibliografía está más presente en lengua anglosajona. Bueno, pues en este caso la persona mantendría una pose de dureza, mantendría una pose de capacidad, de que todo lo puede, mientras que mantendría encubierta ese tormento interior. Estarían presentes los mismos síntomas del trastorno límite, ese miedo al abandono, esa imagen tan fluctuante, esa impulsividad, esas explosiones de ira que muchas veces pues tienen lugar, ¿no? Pero al mismo tiempo quedarían cubiertas con una imagen de yo todo lo puedo, una imagen de yo soy capaz de todo, incluso soy mejor que quienes tengo delante, que me han humillado y me han hecho pasarlo mal. Cualquier cosa sería potencializada al máximo nivel. Si una persona hizo una crítica, pues aparecería la hiperreactividad a la crítica que tienen muchas veces, vamos, prácticamente siempre los narcisistas. Y el modo de vinculación, eso sí, en todo TLP, esto sí que es igual para el bajo funcionamiento o el de alto funcionamiento, eh, la vinculación afectiva con el otro sí que tendría de base una dinámica narcisista, por eso se le incluye en el clúster B. Sí que es verdad que existe una necesidad de atención, una necesidad de reafirmación con respecto al otro, de que no te va a abandonar, entonces tienes que asegurarte de que todo lo que haces está bien, no de que estás bien con todos, pero sí que existe una ansiedad de fondo realmente, ¿no? En el caso del narcisista, del borderline, de alto funcionamiento, del borderline narcisista o narcisista borderline, es indiferente como lo digamos, pues sí que sería un caso más egosintónico, ¿no? La persona sí siente ansiedad, pero realmente no piensa que sea su problema, siempre es culpa del que tiene delante, al que si en el caso de que sospechen que pudiera tener TLP o algún problema y se lo dijera a su pareja, pues ésta lo negaría, ¿no? Incluso lo revertiría y diría que no, que quien necesita de ayuda terapéutica es el que se lo dice, ¿no? Es el interlocutor. Por parte de la familia, pues habría una gran preocupación y un gran desgaste de energía porque esta persona vaya a terapia y que si lo acaba haciendo, muchas veces va a ser cuando afloren demasiado los rasgos límite o cuando la persona no le vaya como espera, ¿no? En momentos de la vida de ese estilo, pero normalmente utilizan la terapia para su beneficio, para poder victimizarse y decir que la culpa de todo pues es del mundo, ¿no? Es uno de los peores tipos de combinación posibles, creo yo, tanto para quien lo sufre
porque no debe ser fácil. Muchas veces quienes hemos estado en relaciones así, pues tendemos a culpar también al otro, igual que el otro nos culpa a nosotros, por eso es una pareja tóxica. O sea, aquí no hay uno mejor que otro, ni hay ganadores, ni perdedores, ni nada de eso. Cada uno se tiene que hacer su trabajo de ver por qué acaba en una relación así, ¿no? Y, y claro, esa gente pues es que está incapacitada para verse a sí misma. Ese es el problema. Van a repetir el ciclo, exactamente lo mismo que en el caso de un narcisista, de cualquier otro narcisista. Va a haber una idealización, va a haber luego una devaluación, un descarte, un hoovering, que fue lo que me sucedió a mí, que la persona volvió, luego pues otra vez lo mismo, incluso acelerado, ¿no? Acelerado, aunque pudiera durar más la segunda etapa, todo eso va variando, pero acelerado en el sentido de que la idealización quizás dura menos y ya se pasa a la siguiente etapa antes, ¿no? Porque ya nos conocemos y ya pues no es necesario hacer todo ese desgaste energético. Funciona así, no es algo elaborado, pensado por parte del narcisista, es algo que de manera natural se da y suele suceder así, a mí es como me sucedió. Entonces lo pude comprobar en carne propia. Bueno, quería comentarlo porque hay muchos vídeos donde se niega también la existencia de esta comorbilidad, de esta eh, alternancia de trastornos que lógicamente aparecen pues alternados, ¿no? Una vez se muestra la persona más con unos rasgos, otra vez con otros. El narcisismo en el TLP es verdad que surge, es posterior, es una forma de defensa, pero hay personas en las que lo que se llega a desarrollar es un trastorno. Es normal, hay que entenderlo. La persona ya tiene un apego inseguro de base e intenta hacerle frente al mundo, tiene que sobrevivir y es con lo que hace frente. Aquí no se trata de juzgar a nadie. Ahora, nos cuesta mucho a quienes hemos tenido parejas así encajar en una cosa u otra y que nos nieguen sistemáticamente la inexistencia de semejante combinación, pues no, es cierto, claro que existe. Hay por aquí, por internet, también en YouTube, existe una autora que es A.J. Mahari, la cual padeció trastorno límite y está ya recuperada gracias a la terapia dialéctico-conductual y la cual pues tiene familia, padre narcisista, madre borderline, una creo que hermana pues también con una comorbilidad de trastornos, está muy especializada precisamente en esta temática y siendo ella una paciente o expaciente de TLP, pues me parece excelente todo ese trabajo que lleva detrás y en el que no niega en ningún momento esta combinación de trastornos que llega a ser verdaderamente dolorosa tanto para quien lo padece como para las personas que están a su alrededor. Bueno, dicho esto, por si puede sacar de alguna duda, sobre todo yo creo que a hombres, porque el TLP suele estar más presente en mujeres, dicen que la combinación de ambos trastornos se da más en hombres. No lo sé, la verdad no lo sé, pero creo que se hace más patente, es más evidente cuando está el TLP en una mujer y cuando ese TLP es invisible a los ojos de los demás y además suele suceder algo así como hay un comportamiento muy propio de la sociopatía incluso, que es el dar una cara ante los demás y de puertas para adentro con la persona de confianza, con esa pareja, dar esas muestras de abuso, de comportamiento tóxico. Sería también algo muy propio del narcisismo encubierto, ¿no? De ahí que, bueno, narcisismo encubierto vulnerable y trastorno borderline es algo que incluso Todd Grande, que es, creo que, jefe de la Sociedad de Psiquiatría de Delaware, en Estados Unidos, tiene también un canal por aquí. Él lo viene comentando ya desde hace tiempo, que quizás sean dos trastornos muy relacionados, incluso muchas veces difíciles de separar. Así que nada, me alegro de poder sacar dudas a la gente si acaso existieran, si se ha llegado a este vídeo no por casualidad, sino porque existe un verdadero interés
en atender a estos temas que muchas veces se esconden o se hacen muy difíciles de tratarlos libremente, así alegremente, porque, bueno, pues hay gente que puede acabar ofendiéndose o puede, no sé, no se hace fácil el hablar del tema, pero yo me he decidido hacerlo, así que, bueno, por lo menos me quedo con eso. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Como siempre, cualquier duda que tengáis, hacedmela saber y yo intentaré tratarla, escribirla en la caja de comentarios. Y nada, pues un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.